Está, ¿eh? Estén atentos de que estamos grabando. Bueno, entonces les decía, a esas relaciones entre los triángulos, entre los lados de un triángulo, se los nombra de una manera. Por ejemplo, si yo hago la relación, la división, digo, cuando hago relación, hago la división entre el cateto opuesto, no sé, entre lo opuesto, así, no sé cómo lo puse antes, entre lo opuesto, el cateto adyacente, opuesto sobre adyacente, a eso se llama tangente. Tangente del ángulo, el opuesto sobre el adyacente. Hay otras relaciones, que sería, por ejemplo, el cateto adyacente y la hipotenusa. Esto imagínense que también se puede hacer al revés. El cateto opuesto, no sé, lo voy a poner todo. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Puede ser que en el ejercicio anterior, que estábamos viendo lo del árbol, haya puesto que A y B, donde acá puso el que es el CO, nos dijo que era el adyacente primero? No, el que está enfrente, sí, lo puse antes con letras en los extremos, letra acá y acá. Acá me Sí, refiero al nombre genérico, para que lo escribo todo de nuevo. El nombre genérico. porque yo copié hipotenusa, que es el lado largo. El de enfrente es el cateto opuesto, Claro, ¿o no? sí. A los lados cortos Bien, del triángulo se le llaman catetos. Y al lado sí, largo se le llama hipotenusa. Ahora, si yo sí, me paro acá y lo miro desde acá, desde este lugar, ¿sí? Lo miro desde este lugar, sí. desde acá, ¿eh? Miro desde ahí, acá, el ojo está acá, ¿sí? Miro desde ahí. Si lo miro Sí. desde ahí, este es el cateto opuesto. A ese Ah, que ok. está enfrente se le llama cateto opuesto. Y a este cateto adyacente. ¿Está? Si lo miro desde acá. Pero ¿qué pasa? No es la única forma de mirarlo. Vos podrías mirarlo desde arriba. Si lo mirás desde arriba, la lógica es otra. El que te queda enfrente es este segmento. ¿Eh? No te voy a hacer quilombo, pero si vos te parás de allá arriba y lo mirás así, el opuesto a donde vos estás parado es este. Así que la relación entre cateto adyacente y opuesto es desde donde vos lo estás mirando. Ahí pusiste una cara de que no me entendiste una pepa. Mirá. Pará. Después lo borro esto, pero no, ni lo copio porque va a ser un quilombo. Vos ponele que estás mirando desde acá arriba. Desde acá está tu ojo. Vos estás mirando desde ahí. Este es el ángulo de referencia al que vos estás mirando. El que está enfrente de tu ojo, el que está enfrente es este. Este es el opuesto. Y si este es el opuesto, este es el adyacente. Y es al revés de esto que estamos diciendo arriba. Así que, en general, uno dice, bueno, a ver, ¿a qué le llamo cateto? Le llamo cateto a los lados más cortos del triángulo. La hipotenusa, el lado largo. Bueno, eso ya. Ahora, el opuesto es el que está enfrente del ángulo que vos estás mirando. Estoy mirando desde acá, este es mi ojo, a ver, miro desde ahí. ¿Sí? El que está enfrente es aquel y ese es el opuesto. Y a este otro, al que te queda junto con la hipotenusa, le llaman adyacente. Bueno, en el dibujito que hice antes ni siquiera le había puesto cateto adyacente, le puse letras en los extremos. A este le puse A, B, C, y por eso aparece como segmento A, B, que no le puse una rayita arriba, debería decir. Primero que se escribe en minúscula, pasa que yo no sé escribir en minúscula, ¿viste? Entonces, debería decir AB así. El otro debería decir CD así. Bueno, acá si lo pienso me sale, porque tengo dificultad en hacer, ¿viste? Como somos los disléxicos. La B y la D la hacemos igual, indistintamente. Entonces, si me distraigo, pongo CB, AD, cualquiera. Por eso escribo en mayúsculas, igual escribo como el tuje. Pero se entiende, sería en letras minúsculas, indicando con una flechita, con una rayita arriba que se trata de segmentos, ¿no? Eso serían los lados, una manera de escribir. Y tenés razón, yo de aquel tramo a este, del dibujo anterior a este, cambié el formato de escritura. Bueno, entonces, dentro del triángulo, vos podés dividir este dividido este dividido este dividido aquel, hay 6 divisiones posibles. Cada una de esas divisiones tiene un nombre, lo llamaron de una forma. Entonces, por ejemplo, llaman
coseno del ángulo, coseno, llaman coseno, ¿en relación a qué? A un ángulo, el coseno de un ángulo, se suele indicar así simplemente, cos del ángulo, se llama coseno del ángulo a la relación entre el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Así que por eso sería cateto adyacente dividido hipotenusa. A esa relación se le llama coseno. Lo curioso de eso es que, como todos los lados de los triángulos, de todos los triángulos que te imagines, para ese ángulo, rectángulo, ¿no? Son todos esos triángulos semejantes, la relación este coseno de ángulo adyacente sobre hipotenusa, para un ángulo cualquiera, es la misma, no importa el tamaño del triángulo, son semejantes. Entonces, esa relación aparece en la calculadora. No sé si se ve en algún lado, no sé si se verá. No sé si se ve, no tiene definición la cámara, ¿no? Debería verse, che. No se puede ver bien dónde está, profe. Pero qué cosa bárbara, querido. Tiene un celular de no sé cuántas decenas de miles de pesos y no focaliza. Qué porquería, nos engañan. Nos engañaron, Lucy. Nos vendieron un celular que vale un montón y nada. Acá van a encontrar que hay unas teclas particulares que dicen sin, cos, tan. Bueno, ese sin, cos, tan es seno, coseno y tangente. Este coso tiene una tabla en el interior guardada que dice el coseno de 1, o sea, si el ángulo es 1, la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa vale tanto. Si el ángulo es 2, si el coseno es 2, la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa vale tanto. Y así, para cada ángulo, si el ángulo vale 30, el cateto adyacente y la hipotenusa vale tanto. Para cada ángulo que vos le ponés acá, le pones, no sé, a ver si arranca este coso, le pones coseno de 30 grados. Apretás igual y te da un número. Cuando ese número que da ahí, que no sé si se ve, 0,866, debería decir una cosa así, es la relación entre este lado, ¿sí?, y este lado para cualquier triángulo, siempre que el ángulo valga 30 grados. Si el ángulo este vale 30 grados, la relación para cualquier triángulo, porque si es más largo, son más largos los dos. Entonces cuando lo dividís te da siempre el mismo número. Y si es cortito, son más cortitos los dos. Entonces cuando lo dividís te da el mismo número. Si el ángulo es 30, vos dividís los lados, siempre te da 0,8. Eso está en la calculadora científica. Toda esa tabla que te digo, para la relación entre estos lados, están guardados en la calculadora. ¿Está? Cuando vos buscas en la calculadora y decís coseno de 45 igual 0,707. Bueno, ese número que te da 0,707 vale para cualquier triángulo cuyo el ángulo valga 45. ¿Está? A eso se le llama coseno. Bueno, hay otra relación que se llama, por ejemplo, seno. El seno siempre de un ángulo. En la calculadora aparece sin, S-I-N. Bueno, el seno ¿a qué va a ser igual? A la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y la otra, que también la vas a encontrar como una función directa, es la tangente, que me va quedando el pizarrón recontra bonito, que es el cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Está? Esas son las relaciones trigonométricas directas más recontra conocidas: seno, coseno y tangente. Y todas se refieren a tres relaciones posibles entre los lados del triángulo. Siempre las tomás de a dos y las dividís. Una de las relaciones es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. La otra relación es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y la otra relación es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. A esas, que son las más comunes, son las relaciones trigonométricas más habituales. ¿Sí? En todos los casos se refiere, insisto, a la división de dos lados conocidos de un triángulo. Bueno, esto tiene un montón de aplicaciones, se utiliza para un montón de cosas. Nosotros hoy, y ahí me parece que voy a dejar porque lo voy a masificar, pero les cuento. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es
del gráfico ese que tenía, ahora esto lo vuelvo a escribir, ¿eh? El gráfico que tenía, yo acordate que disparaba con una flecha, ponerle, ¿sí? Con un ángulo. Entonces, el cañoncito lo disparaba con un ángulo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una velocidad así, que es la velocidad tangencial, la velocidad inicial, y tengo un ángulo de disparo. ¿Está? Que dice, el ángulo con el que disparo es 30 grados. ¿Sí? La velocidad con la que estoy haciendo ese disparo es de, no sé, 20 metros por segundo. Bueno, esa velocidad está compuesta de dos velocidades, habíamos dicho. Lo tenía que pensar en dos direcciones, para arriba y para adelante. Entonces te dice, bueno, con estos datos que tenés ahí, ¿cuánto vale la velocidad para adelante? Entonces, cuando me dice eso, yo digo, bueno, ¿cómo hago? Bueno, pienso en esto como un triángulo rectángulo, recto acá, ¿no? Pienso como un triángulo rectángulo. Entonces digo, si esto fuese un triángulo y lo pongo en términos de seno, coseno, no sé qué, lo pongo. Lo que me está preguntando, la velocidad horizontal, esta velocidad horizontal, este tramo así, ¿no? ¿Qué sería del triángulo? Pues la velocidad horizontal, yo lo podría pensar como el cateto adyacente, ¿está bien? Esta velocidad horizontal, si fuese un triángulo, junto con la hipotenusa, la velocidad esta sería la hipotenusa, ¿sí? Del triángulo, ¿eh? Esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué sé yo? Bueno, yo sé que la hipotenusa vale 20. ¿Qué no sé? ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Pero en la calculadora yo puedo mirar cuál es la relación entre esos dos números. ¿Sí? Yo puedo preguntar, ¿cuál es el coseno de 30? Lo pongo en la calculadora, ya vimos recién, 0,866. Todo eso que les estoy diciendo lo escribo acá en el pizarrón. Dice, lo pongo por acá, el coseno del ángulo, el coseno del ángulo en cuestión, acordate que era el cateto adyacente sobre el hipotenusa, va a ser igual, el coseno del ángulo, en vez de cateto adyacente, a la velocidad en x sobre la velocidad. ¿No? La velocidad en x es esta línea, equivalente al cateto adyacente en los términos del triángulo, y la hipotenusa es la velocidad original. Entonces, para saber cuánto vale esa velocidad en x, esto que está dividiendo, lo paso para el otro lado multiplicando. ¿Está bien? Me va a quedar la velocidad, ¿eh? Por el coseno del ángulo es igual, bueno, lo voy a poner de este lado porque me queda más cómodo para escribir, ¿eh? Esta velocidad en x va a ser igual a este que está dividiendo, lo paso a multiplicar. La velocidad en x va a ser igual a lo que estaba dividiendo, lo paso multiplicando por el coseno. ¿Me entendieron cómo es? ¿Se las compliqué mucho? No, profe. Bueno, yo no estoy tan seguro. Por ahí se las compliqué. Y es que, nada, son un montón de cosas juntas. Pero de nuevo, lo que estamos diciendo es, en geometría existe un estudio, un capítulo, digamos, de la geometría, que es la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? La relación métrica entre los lados de un triángulo. ¿Eh? La relación métrica, la división, las medidas de los lados de un triángulo. Resulta que la medida de los lados de un triángulo, para un triángulo rectángulo, son, digamos, relaciones que se van repitiendo en los triángulos semejantes, ¿no? Entonces, esas relaciones se tabulan y se las llama cada una de esas líneas, cada una de esas tablas, digamos, seno, coseno, tangente. ¿A qué refieren? A relaciones entre los lados. Por ejemplo, el coseno del ángulo es, si este fuera un triángulo en cuestión, el cateto adyacente es un hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, ¿quién es el cateto adyacente? Bx. En la hipotenusa, la velocidad que te dan como dato. Estos son los datos del problema, que me quedaron recontra como el tuje. Entonces, yo quiero saber cuál es la velocidad en x, ¿qué cuenta tengo que hacer? A la velocidad 20, lo multiplico por el coseno de 30.
en definitiva, ¿eh? Voy a ordenar un poquito el pizarrón. Escribo lo mismo, pero un poquito más ordenado, ¿eh? Bueno, y ahora termino de resolver esto. ¿Sí? Esto lo saqué de la calculadora. Bueno, ya se borró, lo escribo de nuevo. Pongo coseno de 30 grados igual, 0,866 por 20 igual, 17,3. Dice que la velocidad horizontal va a ser igual a 17,3 metros por segundo. Ponele que quiero calcular ahora la velocidad vertical. ¿Eh? ¿Cuál es la velocidad máxima del momento que sale? ¿Eh? La velocidad vertical. La velocidad vertical es el opuesto del triángulo. ¿Sí? Si lo miran, te queda como el cateto opuesto al triángulo. De nuevo, me fijo cuál es la relación y me encuentro que el seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Esto habíamos escrito en el pizarrón anterior. En este caso, estoy pensando en el seno de este ángulo, pero ¿quién es el opuesto? La velocidad vertical. ¿Y quién es la hipotenusa? La velocidad tangencial. Bueno, de ahí despejo velocidad ni. Me va a quedar velocidad ni igual a la velocidad por el seno del ángulo. Reemplazo por los valores que tengo. La velocidad ni va a ser 20 por seno de 30 grados. Busco entonces la calculadora, la tecla al lado, la que dice sin de 30 grados. Eso me da 0,5, 0,5 por 20. 0,5 por 20, la mitad de 20, 10. ¿Está bien? Entonces, la velocidad horizontal, el vertical va a ser de 10 metros por segundo. Entonces, como veíamos en el cañoncito, vos tenías dos variables que tenías que relacionar. Una de las variables era la velocidad con la que salía. Y la otra variable era el ángulo con el que salía. Esas dos variables me permiten definir a mí cuál es la velocidad horizontal en el momento del disparo y cuál es la velocidad vertical en el momento del disparo. ¿Para qué me sirven esas cosas? Pues bien, la velocidad horizontal me va a servir para determinar el alcance. Y habíamos dicho, una vez que es el tiempo, lo multiplico por 2, lo multiplico por esta velocidad y me dice. Y la velocidad vertical me va a decir, bueno, como va a estar relacionada al final, va a decir cuál es el tiempo, ¿no?, que viajó. Conociendo eso, puedo saber la altura máxima y puedo saber el alcance. Como hoy los tengo medio acorralados contra las cuerdas, vamos a parar acá y vamos a retomar la semana que viene con esta cuestión. Pero bueno, la onda ahora sería que pongan por ahí, no sé, en internet, trigonometría, si la dudaron, o vuelvan a ver este video sobre este tema. Yo les voy a poner una actividad relacionada a esto, determinar las dos velocidades conociendo ángulo y velocidad de disparo, como actividad en el ¿cómo se dice? En el Classroom. ¿Está? ¿Está más o menos? Sí, sí, ¿Sí? profe. Fernando, ¿más o menos estás? Maca me hizo así que con la cabeza. Se las vengo complicando mucho, ¿no? Ya me dio el síndrome de terminamos el año, estamos en agosto, no, voy a aflojar. Díganme, ¿viste? Si me empiezo a zafar. Yo pensaba terminar hoy, terminamos la clase que viene con estas cuestiones del cine. No, yo vengo bien igual hasta ahora. Ah, bueno, buena onda, buena onda. No me decaiga, Maca. Bueno, nada, entonces. Les dejo un cariño y nos vemos la semana que viene. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, profe, Bueno, hasta luego.
Chau, chau compañeros, chau Fernando, Nahuel, Macarena. Chau, chau. Que tenga buena semana. Gracias, igual.